Ese para perdón, ¿verdad? No, pero ese es el Ese es el Hola, sí, hola. Hola, hola, sí. Hola, sí. Muy buenas tardes. Mientras nos disponemos para el inicio de la misa, por favor revisen sus celulares que estén en silencio para poder disfrutar plenamente de nuestra celebración. Todavía Les recordamos que en esta Santa Misa realizaremos una doble colecta. La segunda colecta será destinada al óvulo de San Pedro, una ayuda solidaria que los fieles de todo el mundo ofrecen al Santo Padre para sostener sus obras de caridad y asistir a las personas más necesitadas, además de colaborar con la misión de la Iglesia. En esta Santa Misa estaremos rezando en acción de gracias a Jesús sacramentado, Jesús misericordioso, al Espíritu Santo, María Santísima, San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, María Rosa Mística, Virgen del Perpetuo Socorro. Por el cumpleaños de Livio, por los 40 días de Benjamín Mateo. Por la salud física y espiritual de Daniel y familia, Zulma y familia, Paulina, familia González López, Lourdes, Enzo, Leandro, Néstor, familia Mendieta Martínez, familia Pestana Costa, familia Pestana Sierra, familia Acosta Núñez, Lorena Elizabeth, Romina Elizabeth, Liz Paola Inés, José Inés, Adelina Mercedes, Roberto, familia Facetti Cantero, Lela Mierta, Erwin Siquel y familia, Celina, Ángel Jeremías, Cristina, Celso Benigno, Santiago Daniel, Rodolfo, Cándida, Sergio y familia, Marcial, Miriam y familia, familia Valdés Ortiz, familia Ortiz Servín, Sergio y familia, Antonia, familia Guerrero Valdés, Sandra, Felicita, familia Jara Larrea, familia Venegas Martínez, Cristian Ariel, Dominga, Diego Javier, por el trabajo de Silvana, por nuestros hermanos difuntos, Dante Silvestre, Elma Asunción, Luis Alberto, Isidora, Francisco, Ciro, Beatriz, Héctor, Atanasia, Francisco, Juan, Lorena, Blas, Víctor Manuel, Silverio Argentino, Luciana, Teodosio, Juana Concepción, Nicasia, Benito Filemón, Juan Bautista, Cipriano Tadeo, Eulogio, Victoriano, Mangina, Ricardo, Luciana, Antio, Julio César, Osvalda, Deolinda, Sofía, Elifaz, Francisco Miguel, Rosa Isabel, Darío, Liliana, Celina, Ricardo Darío, Ricardo, Josefina Mercedes, César Rubén, José Javier, Eusebio, Estela, Edith, Felipe, María Julia, Francisco Bruno, Juana Ranulfa, Oscar Raúl, Amelia, Fortunato,
Antonio, y por todas las benditas almas del purgatorio. En la tarde de este domingo celebramos la vigilia de la solemnidad de los santos San Pedro y San Pablo, apóstoles del Señor y pilares de la Iglesia. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, y Pablo, enviado a anunciar el Evangelio a todos los pueblos, nos animan hoy a permanecer firmes en la fe y fieles a Cristo. En esta celebración recordamos también al Papa León, sucesor del apóstol Pedro, y pedimos al Señor que lo fortalezca en su misión de guiar a la Iglesia. Con espíritu de comunión, iniciemos esta Eucaristía cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. ¡Viva Cristo! ¡Viva San Pedro y San Pablo! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, hoy estamos ya celebrando la gran solemnidad, vísperas de estos dos grandes santos, San Pedro y San Pablo. Son como las dos columnas que es muy importante que entendamos dentro de la Iglesia. El libro de Hechos de los Apóstoles, los 8 primeros capítulos, nos hablan exclusivamente de San Pedro. Él es el que actúa, el cristiano que es fortaleza. Hechos de los Apóstoles, acción. Y luego comienza con toda la misión de Pablo. Pero si queremos entender mejor, tenemos que pensar. Pedro es como la columna vertebral. Y Pablo es el músculo, es decir, el que sale, evangeliza, predica. Y estos dos elementos, por eso que es que la Iglesia celebra San Pedro y San Pablo juntos, porque necesitamos entender que tenemos que tener una buena catequesis, una buena estructura ósea, como cristianos, ya hay cuana la añan de fe. Eso quiere decir Pedro para nosotros, el aspecto doctrinal. Pero por otra parte, no podemos estar ahí acostaditos, sentados bajo el aire mirando partido de fútbol ayer, sino que tenemos que salir. La misión, a Pablo, con 4 viajes evangelizando. Ay de mí si no evangelizar. Bueno, con esta misión tan importante que tenemos como cristianos, vamos a iniciar esta Eucaristía en estas vísperas de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor,
ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, por quienes diste a tu iglesia las primicias de la obra salvadora, y por ellos, otórganos el auxilio para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Con su palabra, Jesús elige, consagra y envía. Al recordar hoy a los grandes apóstoles Pedro y Pablo, columnas fundamentales de la Iglesia, escuchemos al igual que ellos el mensaje que el Señor nos dirige. Dispongamos el corazón. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galicia. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo la recibí, aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguí con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el vientre de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. No vi ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que les escribo, Dios es testigo de que no miento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, cantar alegres, cantar a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría, llegar a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. aleluya, Gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús resucitado a sus discípulos, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
Te aseguro, Pedro, que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Pedro, viva San Pablo y viva nuestra comunidad cristiana. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, ya guapo y misa, pues, hoy decimos que estamos ya celebrando la gran solemnidad. Ustedes saben que en la iglesia tenemos jerarquías de celebraciones. Número uno es solemnidad, solemnidad. Entonces ahí otra vez están después las grandes solemnidades. La primera y la más importante siempre va a ser ¿qué cosa? La resurrección. Y así, solemnidad de la Navidad. Y así, después van las otras solemnidades. Bueno, y esta es una solemnidad, esta es una gran solemnidad que nosotros tenemos. Todos los domingos, por eso decimos que tenemos que participar de la misa, decímoslo, es obligación, porque en la solemnidad siempre, todas las solemnidades, base, elemento, raíz de nuestra vida cristiana, tenemos que participar, porque son las que sintetizan y nos enseñan el caracú, lo básico y lo elemental de la vida cristiana. Entonces, si esto es solemnidad, quiere decir que es importante. Y yo ya les dije al comienzo, ¿verdad? Y todas las solemnidades también, otra característica, todas las solemnidades siempre tienen vísperas. Mañana la fiesta, pero entonces ya a la tardecita se celebra las vísperas. Esas son todas las solemnidades. Por eso es que, por ejemplo, los domingos, entonces ayer, sábado a la noche, nosotros ya celebramos, ya se puede ya celebrar, no hay ningún problema, celebrar ya la misa del domingo, ¿entienden? Bueno, entonces eso es para aprender un poco y saber. Sino que da razón de nuestra propia fe, dice justamente la carta de San Pedro. Bueno, yo quiero que aprendamos nosotros, o por lo menos llevemos tres mensajes importantes de estas lecturas que hemos escuchado. En primer lugar, tenemos que llevar la palabra conversión. Vea la primera palabra, vea la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, que escuchamos hoy aquí, capítulo 3 del 1 al 10. Pedro ahí que con Juan que entran por la puerta hermosa, dice, en Jerusalén, ya después de la resurrección de Jesús, y se encuentran con este paralítico de nacimiento y le pide ahí limosna. Pero lo que tenemos te vamos a dar. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. ¿Se dan cuenta? Es decir, la fuerza, queridos hermanos, de que nosotros podemos caminar en la vida, que nosotros podemos seguir adelante. Muchos de ustedes le veo un poco con la cara triste, pero porque mañana juega Paraguay contra Alemania. Puedo pillar baite. Pero hoy yo les digo, levántate y camina, Paraguay. Penda pero bien, pero ya también venía ganata 2-1. ¿Cuánto vamos a ganar? 2-1. Bueno, ahora sí. Ya vamos hoy. Aquí ya salimos renovados. Allí va. Bueno, así es, Bejarón te va a dar resultados, si no nos hace falta ni que miren ya el partido. Vamos a esperar nomás ya para que vamos a jugar contra Francia después. Listo. A Pepe ya gana lleguita y Ucrania. Bueno, muy bien. Entonces aquí, ¿cuál es el gran milagro? No es no tanto que Pedro y Juan le hacen caminar porque pobrecito está ahí paralítico. Nosotros no tenemos que tomar en forma literal lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Porque este es un libro pedagógico. ¿Va a decir la pedagogía? O pedagogía peña en boea. Nos enseña algo, nos quiere enseñar algo. ¿Y qué es lo que hoy en estas vísperas, al celebrar Pedro y Pablo, nos quieren enseñar? Justamente que todos nosotros, miren que Pedro era un gran pecador. Y por eso la primera palabra que tenemos que llevar es la palabra conversión.
Pedro, siendo pecador, Pedro, habiendo negado a Jesús, después en el Evangelio vamos a ver cómo se retracta, 3 veces le ha negado. Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas, me quieres, Pedro? Tú sabes, Señor, que te quiero. Tú lo sabes todo. Bueno, y entonces ahí está, queridos hermanos, conversión. Si nosotros verdaderamente estamos convertidos, que tiene mucho que ver también con la lectura del día de hoy, del 13º domingo del tiempo ordinario, en que hemos escuchado Eliseo cómo hacía ese milagro, ¿verdad? Con esta mujer tsunamita que no tenía hijo, dice. Pero como él era tan generoso, entonces esta familia que le recibía siempre a Eliseo, entonces Eliseo dice, bueno, esa generosidad que ustedes tienen, eso redunda en beneficio de ustedes mismos. Por ese esfuerzo, por esa lucha, ese esfuerzo de mojar camiseta verdaderamente, entonces hace que ustedes puedan vencer. Se dan cuenta que tiene mucho que ver también con un partido de fútbol, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si queremos vencer, no hay que tener miedo. Yo mucho tiempo jugué partidos, apenas todo ya a jugar el partido. Pero todo depende de qué. Ni la de pisar troncos, pelota yarda, lo que sea. Jugar en equipo, ser rápido, saber defender. Cuando uno pierde la pelota, el otro ya le está. Ni la necio beben, espere, lleva la pelota, la otra ya vamos a quién es la gol. No, ayudarse, todos juntos, comunidad. Por eso estas cosas son muy... El padre párroco, el padre Paulino, no sé si está por ahí, le he visto hace rato, voy a traer un poco su libro. Él escribió un libro sobre partido de fútbol, espectacular. Cada uno de los reglamentos que hay dentro del partido de fútbol, pero en el sentido espiritual. Y eso me hace recordar. Una vez incluso le hice la entrevista al padre Paulino, cuando eso estábamos en Lambaré nosotros, hicimos una entrevista explicando, espectacular. Hasta un premio, hasta los periodistas, todo eso le llevaban a la radio y eso para hablar en la televisión, padre Paulino, sobre ese libro. Apenas David Guayna lleva, ¿sí o no? No, peyente manase, porque ya, depende párroco y nada. David Guay, vea. De ahora en adelante el que nos compra ese libro, entonces no viene más a esta parroquia. ¿Listo? Va. Pele paitase. Y antes de que juegue Paraguay, así vamos a ganar. Bueno, se dan cuenta qué importante que es, ¿verdad? Aquí. Por eso, la conversión antes que nada. Convertirnos. Por eso la primera palabrita que tenemos que llevar aquí, nosotros no tenemos que achicarnos y decir, ay, sean aindigatumay, ay, sean aingoy. No. Aquí es justamente sacar la fuerza, todo lo que Dios nos ha regalado, igualito lo que nos ha regalado a uno o a otro. Entonces aquí tenemos que ir desarrollando. Aquí están las dos cosas, lo que llamamos el don por una parte y lo que es el talento. Don y talento, 2 palabras importantes. Cada uno de nosotros tenemos el don, es decir, el regalo de Dios. Toda nuestra vida es un don, es un regalo. Y el talento es algo que nosotros recibimos como una cualidad específica y especial y cada uno somos diferentes y que nosotros tenemos que desarrollarlo. Así que estos jugadores, pero de hoy ya hay muchos rosarios, recen por favor, listo, haciendo que mañana ganamos, ¿verdad? Y entonces, ¿pero por qué? Porque cada uno tiene que desarrollar ese talento. Si vos te hizo jugador de fútbol y bueno, especializate, dale fuerza, ni la de pisar tronco, fuerza, a luchar. Porque ese es el talento. El talento es para desarrollarlo. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos, verdad? A uno le dio 10, al otro le dio 5, al otro le dio 1. No vayas y entierres ese talento. No, hay que desarrollarlo, hay que hacerlo trabajar. El que tenía 10 y bueno, hizo para que fructifique mucho más. El que tenía 5 y bueno, hizo fructificar otros 5. Peor que había tenido, no, porque yo sé que era exigente, que esto, aquello. Vamos, ¿en qué van de gol? Allí, y vamos, ¿en qué dije? Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante. Por eso la conversión, la primera lectura nos invita a la conversión. La segunda lectura, aquí donde Pablo justamente le está escribiendo a los cristianos de Galacia, quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, sino que esto es porque Dios nos ha dado, ¿para qué? Y Dios nos ha dado principalmente para que nosotros pongamos al servicio de los demás. Eso sí que es espectacular.
El don de la maternidad. Levanten la mano todas las mamás aquí. Todas las mamás levanten las manos, levanten. Bueno, un fuerte aplauso para las madres que están aquí. Bueno, ¿cuál es? Ese es un don. Ese es un regalo que ustedes recibieron de parte de Dios. Ah, pero dentro de eso el Señor les da también los talentos para que ustedes sepan educar a sus hijos. Sepan educar. Y ustedes tienen que desarrollarlo. Dentro de ese regalo tan lindo del don de la maternidad está el talento. Entonces vos ahí tenés esa paciencia para bañarle a tu hijo, limpiarle, emocambú, tenés la paciencia necesaria, estás gateando, le estás cuidando, te estás preocupando. Esos son los talentos que Dios te ha dado y le da a toda mujer. A todo varón le dará otros talentos. Tal vez los hombres somos un poquitito más desatentos en ese aspecto, ¿verdad? No es que estamos tanto ahí detrás de los hijos, pero nos dan otros talentos. Y dentro de esos talentos también cada uno tiene que desarrollar, pero siempre para el bien de la comunidad. Dios, todo lo que hace y todo lo que nos da es para el bien de la comunidad. Y entonces, esa palabra es la palabra servicio. Entonces, ¿cuál es la segunda palabra? Servicio. ¿Cuál es la segunda palabra? Servicio. ¿Cuál es la primera palabra? Conversión. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la segunda palabra? Bueno, por orden ya es así. Es decir, lo que Pablo aquí nos está diciendo, queridos hermanos, yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, por eso es un don, lo recibí de Dios. ¿Pero para qué lo recibí? Y justamente para que lo pueda desarrollar. Y al desarrollar esa cualidad tan importante, ese talento tan importante que Dios me ha dado, es porque yo lo voy a poner ahora al servicio, allí donde me encuentre, en mi casa, en mi comunidad, en la parroquia, en mi grupo, donde sea. Y por eso es importante la conversión, ¿verdad? Porque Pedro y Juan, cuando se van y se encuentran con este hombre, porque el otro también le podía estar pidiendo y ellos hubiesen cerrado los ojos y hubiesen entrado nomás ya al templo tranquilamente. Y nada más que eso. Sin embargo, oye, esa cosa y ve, pobre hombre, ¿qué es lo que está necesitando? Es decir, esa gloria de Dios se manifiesta, dice San Ireneo de León, que justamente hoy es también 28 de junio, San Ireneo y León, interesante, San Ireneo de León. Entonces, él decía esa frase tan importante, la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios es glorioso? ¿Cómo nosotros encontramos la gloria de Dios, la maravilla de Dios, la realización y la plenificación de Dios? En el hombre viviente. Jamás el hombre viviente, el hombre realizado, el hombre feliz, la familia realizada, la parroquia viviente, los grupos, los jóvenes, los niños, preocupados siempre en hacer el bien, una nación que busca siempre el bien de sus habitantes, unos políticos que no roban, que no son corruptos, sino que se preocupan. Esa es la gloria de Dios. Y entonces todos tenemos que luchar verdaderamente, ¿verdad? Sacerdotes que se preocupan verdaderamente por su pueblo, por su gente, que todos lleguemos a esa santidad. Bueno, apenas ya en este segundo mensaje, ¿verdad? El servicio. Pero para eso tuvo que haber primero una conversión. Vendrá pisado y contener hoy entonces convertir, vertir el orden. ¿Se acuerdan que yo aquí les había dicho, no sé si es de los sábados lo que yo suelo decir, ¿verdad? Pero la palabra que se utiliza es la palabra shub. Entonces, la palabra shub en hebreo quiere decir yo me voy en esta dirección. Haina. Shub en hebreo quiere decir ya dejáis a la paraguayo. Se volvió la vuelta, ahí la paraguayo. Se volvió la vuelta. O sea, es oye, pendera pecuereje. Te vas a tu origen. A esa forma como Dios te ha regalado y te puso. Ve ahí se la shub. Y eso quiere decir conversión para nosotros. Vertir el orden, ¿entienden? Entonces, la she, ajabaíno, hina, allá, rala tape, vaíñan de yara, shub, no, y llevo lea que mi hijo. Te lleguen de la pecuereje, volvé a tu origen. Eso que yo te regalé, eso que vos sos en realidad. Ahí está, vea la conversión general. Y entonces en la medida en que nosotros nos convertimos y entendemos, porque ese paralítico lo que significa para nosotros es una comunidad, es una familia, somos nosotros
que no estamos caminando. Pegan con la paralítico en tu vida cristiana. Eres ya por la de primera comunión, de la de confirmación, de te quedaste paralítico. Por eso yo suelo decir, hay algunos que hasta la primera comunión no más van. Y entonces yo le digo a eso les agarró la parálisis infantil. Picuabio va a la parálisis infantil. Picuabio. Nunca me ven parálisis infantil. ¿Escucharon? Hay muchos niños, ¿verdad?, que quedaron así medio con la piernita cortita o lo que sea, o ya de parálisis infantil o lo que sea. Y a algunos le agarró la parálisis infantil, pero lastimosamente en el camino de su fe. De primera comunión nunca más se fue hacia adelante. Ella va a la confirmación de alrededor, algunos y tayura, lo que sea, te jogue, ya volan de confirmación. Oye, vos vea, listo, si te he visto no me acuerdo. Hoy cojan a su padrino que tú has en teu ana vejina. Es padrino de hina. ¿Se dan cuenta? Parálisis. Levántate y camina, Jesús de Pedro y Juan, que están ahí. Bueno, y luego, queridos hermanos, aquí viene también la figura de Pablo. Porque si Pedro es la estructura de nuestra vida, es decir, lo dogmático, lo catequético, y hay cuarango veñan de fe, Pedro. Entonces aquí viene el músculo, es decir, el que le da dinamismo. No puede ser una iglesia que queda anquilosada. No puede ser una iglesia jatambao bebina, paralítica. Y ya chitipamos bebina, nada se pasa cuando ya boa. No. Ahora ese esqueleto que mantiene tu estructura del cuerpo, porque si nosotros no tenemos el esqueleto, si nosotros no tuviésemos los huesos, nosotros ya tiriritan boyaña y tapella, como los gusanos, ¿verdad? Ya tiririta. Pero tenemos los huesos, ese es el esqueleto que nos mantiene erguidos, mirando hacia adelante. Bueno, pero también eso tenemos que moverlo. Y ahí están los músculos. Pablo significa para nuestra comunidad y para nuestra vida los músculos en la vida de la fe. Y hay muchos de nosotros que necesitamos verdaderamente esa fuerza de Pablo, ese espíritu de Pablo, para salir sin miedo, evangelizar, anunciar la palabra de Dios. Por eso es que la iglesia celebra a estos dos santos juntos, porque toda iglesia tiene que estar bien formada en sus principios y en sus valores. Y por otra parte, Peñandella Huerecoa como el depósito de nuestra fe, la formación catequética que nos da la estructura de nuestra vida cristiana. Entonces, y ahí está la fuerza de Pablo. Y entonces desde ahí viene, queridos hermanos, la tercera palabrita, la misión. Entonces, conversión. Después, segundo, servicio. Tercero, misión. Misión. ¿Cuál es el tercero? Primero, segundo y tercero. Esas tres palabritas tenemos que llevar con nosotros hoy al celebrar a San Pedro y San Pablo. Por una parte, todos necesitamos convertirnos. Y no hace falta ahora que yo les hable ya de San Pablo, ¿verdad? Capítulo 9, Hechos de los Apóstoles. Pueden ver después ustedes. Y miren un poco la profundidad de la vida de Pablo, habiendo sido un perseguidor de los cristianos en ese camino. Viste que justamente él tiene mucha fuerza, tiene mucho músculo, se va, quiere. Él estaba peleando porque quería que el judaísmo sea un judaísmo puro. Entonces persigue y va contra los cristianos, con ímpetu, con fuerza. Pero es ahí entonces donde el Señor le detiene. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 13 después dice, en un momento en que están reunidos, rezando la fuerza del Espíritu Santo, Dios que le dice, resérvame a Pablo y Bernabé. A estos dos yo los voy a utilizar porque tienen mucho músculo, mucha energía, mucho espíritu. A través de ellos yo voy a llevar la misión, conversión, servicio y misión. Los tres van juntos, queridos hermanos.
Y ahí entendemos el Evangelio, capítulo 21, que es un añadido posterior dentro del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan en realidad termina en el capítulo 20. Y después la comunidad va reflexionando y dice, bueno, Pedro había renegado de Jesús, lo había negado. Tú eres uno de ellos. No, no le conozco. 3 veces. Y por eso la comunidad después, cuando se da cuenta que Pedro se había convertido, Pablo se había convertido, y entonces se ponen al servicio de la comunidad y ahora tienen una misión. Y aquí está la gran misión de Pedro. Cuando Jesús está ahí con ellos, después de la aparición cerca del lago, capítulo 21 de San Juan. Entonces, dice que están en ese momento desayunando. Jesús tenía los peces en las brasas. Es una simbología maravillosa, ¿verdad? De la última cena, en realidad. Te vuelve a recordar. Y en ese momento del banquete, es decir, lo que nosotros estamos haciendo aquí como comunidad reunida, es en ese momento donde el Señor hoy te va a preguntar y nos pregunta a cada uno de nosotros, así como le dijo a Pedro. Porque cada uno de nosotros también somos pecadores. De una o de otra manera le hemos negado a Jesús o le estamos negando a Jesús. Pero es ahora, ¿viste? En torno a la comida, en torno a ese momento en que Jesús tenía preparado, dice, los peces en las brasas. Vengan, muchachos, vamos a comer. Y ahí entonces se reúnen. Y mientras estaban comiendo ahí, desayunando a la mañana temprano, ¿verdad? Cerca del lago de Genesaret, después de la resurrección, entonces le llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Va. Debe ser a Juan de Tejina. Primero, no se percata tanto Pedro. Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Y ahí viene la misión. Entonces la añetetén de la será juzgar, Pedro. Entonces se tiene que notar. Tienes una misión que cumplir. Por eso la tercera palabra es misión. Por eso, queridos hermanos, también la primera lectura hoy, o mejor dicho, las 3 lecturas también del domingo 13º prácticamente tiene la misma estructura también maravillosa, pero eso es desde Mateo, ¿verdad? El que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. El que ama más a su hijo, a su hija, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. En el fondo es lo mismo que está diciendo, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 3 veces hizo. Pedro, añetete, será jubiante. Señor, tú sabes que te quiero. Voy año veñadeña un día, voy año bella guatoño un día, está ya asa, cuanto imba, año de ya asa con iberbi. Oño un día ya va a estar con de yara. Tú sabes que te quiero y por eso dejé todo y me fui detrás de ti, Señor. Por tercera vez por ando, porque 3 veces le había negado. Esa es una forma de decir que lo está volviendo, ¿verdad? El shub, la conversión. Pedro, ¿me amas verdaderamente? Se entristeció Pedro. Es decir, porque por tercera vez que te pregunta, pues quiere decir que hay algo demasiado profundo que te está preguntando. Porque debe ser el juañete tena. Y esa es la pregunta, queridos hermanos, que hoy el Señor nos está haciendo. 3 veces por anduñande. Porque preguntar 3 veces, el número 3 quiere decir insistencia, profundidad. Quiere decir que el Señor continuamente nos llama la atención y nos dice, Depico será el juañetete, será y, será debe ser el juañetete. Y entonces cuando uno piensa en serio, ahí parece recién que nosotros entramos en conciencia y decimos, Señor, ante esta pregunta, hago una introspección profunda. Mañana se puede voy a llevar agua a calcular mañana ñamintu upona vale por hacer. Por eso es que se entristece porque él reconoce también su debilidad, quién es, qué hizo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Vamos a repetir un poco esa frase. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Otra vez. Señor, bueno,
Eso es lo que nosotros tenemos que hoy decir, ¿verdad? Porque ante estos tres mensajes, y espero que podamos llevar en nuestro corazón, en nuestra vida, que exista una verdadera conversión, volver hacia el Señor, volver hacia lo que Él nos ha regalado. Por lo tanto, todo eso que nos ha regalado y que es un don, que como talento tenemos que nosotros hacer fructificar, tenemos que desarrollarlo, no se puede quedar ahí. Entonces nos vamos a levantar para el servicio, levantarse de nuestra parálisis y ponernos a servir a los demás. Y por lo tanto, ahí, queridos hermanos, vamos a entender, apacienta mis corderos. Ahí Jesús le dice, una vez que Pedro le responde y le dice, Señor, tú sabes que te quiero, entonces le dice, bueno, Pedro, 3 veces y ahí sube, apacienta mis corderos. Cada uno de nosotros tiene una misión muy importante, sea donde sea, como cristiano. En su casa, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, en este país, en la política, en donde sea. Cada uno, en la iglesia, como ministro de Dios, como sacerdote, como papá, como mamá, como ministro y como sea. ¿Entienden? Cada uno. Y Dios nos pedirá cuenta sobre eso. Porque eso que está sobre, como decimos de ti, bueno, sobre esas estrellas el Señor después te va a pedir cuentas. Por eso, querido hermano, es demasiado importante toda esa misión que el Señor nos da. Por eso yo suelo decir, ¿verdad? A pesar de que yo sé que hay mucha gente que escucha eso, padre, usted habla de política, de esto, de aquello. No, yo no hablo de política, yo hablo de la política en todo caso de Dios. Pero todos tenemos estrella Yahupí ñane ati ari. Yo también como sacerdote tengo también una misión importante y tengo que decirlo como sacerdote, porque si no lo digo no cumplo mi misión. Ustedes como papá y mamá también tienen una misión muy importante. Si ustedes no le educan y no le dicen a sus hijos cuando están haciendo el mal, equivocado, quiere decir que entendéis la de misión. Hablan de mebulan, de allí o lo que sea, o pa, droga, ya poco, aquí ir ahí. Y así también. Hay que decirle a los políticos que están robando y que están haciendo las cosas mal. Hay que decirle. ¿Por qué no se le puede decir? Ay, no, padre, hay que ser más, no sé, hablar de Dios en la misa. Ah, mira qué bien. O sea que lo otro, esto no es hablar de Dios. Lea la Biblia de Guajamaña de Yara, pega sube. Cuando está mal, pero siempre te da la posibilidad justamente para que salgas de tu parálisis, te levantes, la fuerza de Dios. Y es ahí donde tenés que mojar camiseta, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia hoy al celebrar a San Pedro y San Pablo, estas dos figuras que nos hacen unir, conocer profundamente nuestra fe y al mismo tiempo hacer que esa fe que nosotros tenemos y que estructura nuestra vida, lo podamos dinamizar, porque está para servir como misión para los demás. Que así sea. ¡Viva San Pedro! ¡Viva San Pablo! ¡Viva nuestra comunidad! Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras intenciones al Señor. A cada petición respondemos: aumenta, Señor, nuestra fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Para que el Santo Padre, el Papa León, gobierne a la Iglesia de Dios con la sabiduría del Espíritu Santo y la firmeza de la fe apostólica, oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Para que Dios, que envió a Pablo a anunciar la fe a todos los pueblos,
Envíe hoy también misioneros que proclamen el Evangelio en todos los rincones del mundo. Oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Para que los responsables del gobierno de las naciones, en especial la nuestra, como servidores de Dios, trabajen siempre por la justicia y el bien de los ciudadanos. Oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Para que los que sufren persecuciones y están encarcelados a causa de su fe, obtengan su libertad por la oración perseverante de la Iglesia. Oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Para que nuestra vida, alentada por el testimonio de los apóstoles Pedro y Pablo, pueda transmitir una fe firme, la alegría en el testimonio del Evangelio y un gran amor al Señor y a su santa voluntad. Oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe. Pidamos también y recemos hoy por el cumpleaños de Livio. ¿Dónde va a estar Livio? ¿Quién es Livio? Ahí está, un fuerte aplauso para Livio, que hoy agradece al Señor un año más de vida. También vamos a rezar por este niñito, Benjamín Mateo, 40 días. ¿Dónde está? ¿Dónde está este niño? 40 días. Ahí está, un fuerte aplauso para esta familia, para los padres. 40 días de Benjamín Mateo. Y también a través estamos transmitiendo directamente Ñandeyarañe, nuestro primer canal católico. Y hay intenciones que nos piden y que nos están acompañando. Ustedes saben que esta misa de esta hora en todo el Paraguay, más de 350.000 personas, esta capillita, vamos a decirlo, de esta iglesia nuestra, se vuelve en un gran santuario en todo el país. Más de 350.000 personas en este momento están rezando con nosotros a través de esta misa. Entonces pedimos por la salud de Jonás y también vamos a agradecer al Señor porque tenemos aquí la visita del cuadro de la Sagrada Familia que pertenece al movimiento familiar cristiano. Así que un fuerte aplauso y la bienvenida a nuestra madre también aquí en medio de nosotros. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y presentar las ofrendas. Como Pedro y Pablo ofrecieron sus vidas al Señor, junto al pan y al vino ofrezcamos también las nuestras, para que unidas al sacrificio de Cristo sean ofrenda agradable a Dios. También recibimos nuestro aporte en dinero para ayudar al sostenimiento de nuestra parroquia. Dios pague su generosidad. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El sacrificio que te ofrecemos con alegría en la fiesta de San Ireneo te glorifique, Señor, y nos obtenga amar siempre la verdad,
para conservar íntegra la fe de la Iglesia y afianzar su unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué? En los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, unidos a los santos y a los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos que te agradecen. Hoy, Livio era, ¿verdad? Livio, un año más de vida. También por este niño que hoy le presentamos ante el altar. Agradecemos también y pedimos por la salud de Jonás
y especialmente agradeciendo la visita también aquí del cuadro de nuestra Madre de la Sagrada Familia, que pertenece al movimiento familiar cristiano. Y también te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que ya nos han precedido en la esperanza de la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, auxiliadora de los cristianos, Virgencita de Caacupé, los apóstoles, San Pedro y San Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cristo, tu panyan de yara oveshara Reipe ava angay para puwi ure por jubelecó Jesucristo tu panyan de yara oveshara Reipe ava angay para puwi ure por jubelecó Jesucristo tu panyan de yara oveshara Reipe ava angay para puwi ure agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. La Eucaristía alimenta nuestra fe en la Iglesia y nuestros esfuerzos por permanecer fieles a sus enseñanzas. Con alegría vayamos a recibir el pan de vida. Hermanos, les recordamos que la Sagrada Comunión se debe recibir y consumir frente al ministro que la distribuye. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón, mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Bueno, ¿conocen Alma Misionera? Alma Misionera. Bueno, vamos a cantar eso y ahora se va a hacer la segunda colecta. Como ustedes saben, esto se llama en este domingo el óbolo de San Pedro y San Pablo, así se llama. Todo el dinero que se junta en todas las iglesias del mundo van para el Vaticano, es decir, para la caridad del Papa, así se llama, la caridad del Papa. ¿Cómo se llama nuestro Papa actualmente? León XIV. Entonces, ahora por ejemplo escuché que envió 100.000 euros a los obispos de Venezuela con toda esta cuestión del terremoto. Y bueno,
de acuerdo a lo que se va juntando. Y después está también, ¿se acuerdan? En octubre está el Domum, eso también hay una segunda colecta que pide la iglesia en todo el mundo. Lo que se junta, eso es para las misiones, entonces sobre todo para Tierra Santa, porque ahí no hay cristianos, etcétera, y se tiene que mantener todas las estructuras de los lugares santos. Y este es exclusivamente para la caridad del Papa. Pueden pasar nomás ya. Y vamos a ir cantando, entonces nosotros, alma misionera. Es decir, nosotros como cristianos que somos misioneros en el mundo. Fuerza. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Muy bien, gracias. Entonces, ahora le voy a llamar a Livio, que venga aquí. Vamos a darle una bendición especial que cumple 57. De mitad de irá, ¿eh? Bueno, muy bien. Casi, yo voy a cumplir 60 ya. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, Livio, y sobre todo, para que con este mensaje tan lindo que nos deja hoy la palabra del Señor. En primer lugar, ¿qué era? La conversión. El segundo era el servicio. Y el tercero, la misión. Entonces, para que el Señor te haga un auténtico cristiano siempre en búsqueda de esas tres virtudes importantes. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar un poco que lo cumpla feliz. Fuerza. Muy bien. Felicidades. Que los cumpla Feliz. Fuerza. Que lo cumpla feliz. En tu día con Cristo. Leblemente feliz. Muy bien, muchas gracias, un fuerte aplauso. Bueno, ahora este niño de 40 días, que venga aquí, vengan con papá y mamá, los dos, vengan aquí, le vamos a dar una bendición especial. ¿Cuántos hijos tienen? Este es el segundo. ¿Qué es? ¿Nenita, o varón? Nene, ¿nombre? Benjamín, venga usted, primero le voy a bendecir a usted, papá y mamá. Y a su hermanito también que le tiene que cuidar. Entonces, para que el Señor Jesús les bendiga a ustedes, para que también le enseñen hoy a Benjamín, ¿verdad? Hijo de la mano derecha, quiere decir Ben, Yamim, hijo de la mano derecha. Entonces, Mateo, también del apóstol. Bueno, para que verdaderamente pueda crecer bien de acuerdo a los preceptos del Señor. Y para eso son ustedes los responsables. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Muy bien. Y así entonces agradecemos al Señor y sobre todo llevemos esas tres palabras. A ver si repetimos por última vez. ¿Cuáles eran? La primera, conversión. Segundo, ser. Y tercero, misión. Bueno, y todo eso también dejamos para los que nos están acompañando a través de Ñandeyara Ñe. Nosotros cumplimos, la vez pasada celebramos el 12 de junio.
celebramos 4 años de nuestro primer canal católico de forma ininterrumpida, 24 horas de transmisión. Y una de las parroquias donde siempre estamos es aquí, los sábados, ¿verdad? Pero como hoy venimos también domingo, entonces estamos también transmitiendo desde aquí. Y cada vez hay más gente. Levanten por la mano todo lo que ya vieron Ñandeyañe. Vamos a ver un poco si hay público aquí que ya conocen. Todito ya había sido. Bueno, todito prácticamente. Algunos de esos que todavía no han visto, mi ave carrera vaqueta le vamos a meter. How are you? Only English or Spanish? Español también. Está viniendo de Estados Unidos y viene exclusivamente a visitarnos, dice. Bueno, una palabra aquí. What is your name? Me llamo Yamal. Yamal. ¿De dónde estás viniendo? Explícale por la gente. Oh, me llamo Yamal, entonces veo al padre aquí cuando quiero aprender sobre la inglesa de Paraguay, porque me encanta venir a visitar Paraguay todo el tiempo. Y cuando veo al padre, entonces, la tía dice a mí, sí. Entonces, ¿quién es? ¿Y vos vivís en Estados Unidos? ¿Cómo es la cuestión? Yo pensé que... Pero no, ella dice, ¿quieres conocer? Oh, sí, por supuesto, porque veo tus videos. Viste que llega hasta Estados Unidos, llega Ñandeyañe. Qué bien. Sí. Porque yo alguna vez digo 2 o 3 palabras en inglés, pues, how are you? Le digo, entonces ellos ya... Muy bien, Yamal entonces. Sí, Yamal. Where are you living? Where? Florida Norte. Muchos paraguayos ahí en Florida también. No muchísima. Si hay, literalmente están en Miami. Usualmente. Miami, no tanto en Florida. Sí. Bueno, y el Mundial, ¿gana o no gana Paraguay? Gana, tiene que decir. Claro, está bien. Por supuesto, Paraguay, todo tipo de Paraguay. Bueno, gracias Yamal por venir a visitarnos. Y una bendición especial para vos también, ¿eh? Una bendición para vos, para tu familia y para todo lo que estás haciendo también. Fuerza y ánimo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decirle, le damos la bienvenida, ¿verdad? Le damos la bienvenida al Paraguay. Le damos la bienvenida, le damos la bienvenida, le damos la bienvenida. Todo corazón. Porque se lo merece, porque se lo merece, porque se lo merece de todo corazón. Good. Thank you, Jamal. Bueno, muy bien. Se dan cuenta, ¿viste cómo Ñandeyañe llega hasta Estados Unidos, Y hay muchos paraguayos que ven ahí, también España, México, Colombia, Argentina, hay muchísimos paraguayos por todas partes, gracias a Dios. Y siempre dicen, envían, ¿verdad?, mensaje, y ellos dicen, también desde Alemania ven mucho, pero mañana como es un poco jodido, todos se callaron, ¿verdad? Bueno, pero es así la vida, y hay que seguir, hay que luchar. Alfaro decía, fuimos para competir, no vinimos a participar. Y vale, Alfaro, le felicito. Y hay que competir. Bueno, y como siempre, por eso Ñandeyañe también vive del aporte de todos ustedes. Miren por allá atrás, como siempre, allá está mi alcancía. Nadie va a salir si es que no pone algo ahí, ¿verdad? Voy a controlarlo. Muy bien, que Dios les bendiga, que tengamos un buen inicio de esta semana. Y sobre todo mañana estamos todos un poco así, pero vamos a ganar, no se olviden, Bueno, vamos a hacer entonces escuchar un poco las indicaciones de nuestra parroquia. El segundo domingo de cada mes rezamos de manera especial por los hermanos diezmistas de nuestra parroquia. Tenemos disponible la caja del diezmo en la entrada principal del templo y sobres en blanco para los que deseen sumarse a la pastoral del diezmo. Para más información, comunicarse con la Secretaría Parroquial. Dios bendiga su generosidad. Estamos invitados a participar de la Misa de Sanación y Liberación, un encuentro de fe con el Señor, donde ponemos nuestras intenciones en las manos del Señor. El día jueves 2 de julio a las 19 horas. La misa será presidida por el Padre Miguel Ángel Martínez. Venía a recibir la gracia y el amor de Dios.
La Esquinita del Sabor nos espera de jueves a sábados de 17:30 a 20:30 horas con deliciosas comidas típicas. Para pedidos con anticipación, comunicarse con la señora Nardi. Buenas noches, hermanos. Les presento a mi amado esposo Pedro. Hace 33 años que nos casamos. Buenas noches, queridos hermanos. Esta dama que está a mi lado se llama Dolly, es mi compañera de vida. Tenemos 2 hijos mayores de 29 y 30 años. Somos miembros servidores del Movimiento Familiar Cristiano y hoy estamos queriendo aprovechar el canal Ñandi Yarañé Católico, ¿verdad?, para hacerle una invitación a todos los matrimonios, parejas, por favor. Si la atienda, mi señora. El próximo 19 de julio vamos a tener la primera charla para conocer y si las parejas quieren ser felices y quieren realmente realizar su misión como padres, vengan al MFC y vengan el 19 de julio a las 10 horas aquí en la parroquia. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, qué lindo que es entonces. ¿Y quiénes son? Ustedes trajeron el cuadro este, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a rezarle por la Virgencita, pidiendo justamente por nuestras familias que bendigan el movimiento también familiar cristiano. Yo trabajé bastante bien con el movimiento familiar cristiano cuando era párroco allá en la parroquia María Auxiliadora, cerca del puerto, donde está el santuario arquidiocesano de María Auxiliadora. Pidamos entonces por nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración final. Te pedimos, Padre, que por estos sacramentos celestiales que hemos recibido, fortalezcas a tus hijos, a quienes iluminaste con las enseñanzas de los apóstoles, a través de la conversión, a través del servicio y a través de la misión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo. ¡Viva! Y viva San Pedro. ¡Viva! Y viva San Pablo. ¡Viva! Y un fuerte aplauso para la comunidad. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus manos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.